Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Hoy vamos a hablar de una enfermedad autoinmune poco conocida que produce mucha fatiga muscular. De hecho, su nombre en latín literalmente significa debilidad muscular grave. Estamos hablando de la miastenia gravis, pero con un buen tratamiento el paciente puede tener una buena calidad de vida. Empezamos el programa. Muy bien, vamos a conocer a los médicos que nos acompañan en un nuevo programa de Junta Médica. Parte del staff ya está la doctora María Luisa Rosasa, médico general. Nos acompaña una vez más Ernesto Barrios, neurooftalmólogo del INO, y la doctora Jacqueline Cortés, neuróloga del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Pero atención, porque más adelante vamos a estar también con la presencia de una nutricionista, porque vamos a aprender cómo hacer unas loncheras saludables. Estrenamos bloque aquí en Junta Médica. Bien, primero vamos con nuestro tema central, que es la miastenia gravis, y vamos a darles un poco de información, porque como decíamos, es una enfermedad que no es muy conocida. Así que aquí van los datos para que ustedes tengan una idea. Es una enfermedad neuromuscular y crónica que causa diversos grados de debilidad, principalmente en los músculos, atención, de los ojos, cara, garganta, brazos y también en las piernas. Como es autoinmune, la miastenia gravis genera anticuerpos que dañan los receptores musculares que reciben las señales producidas por los nervios. Y además, la miastenia gravis puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres, pero es más común en estas últimas, sobre todo en edades entre los 20 y tantos años en adelante, mientras que en los hombres se presenta a partir de los 60 para arriba. La miastenia gravis, doctores, es una enfermedad infrecuente. Es una enfermedad poco frecuente, se ve más en las mujeres, dado que es una enfermedad autoinmunitaria. Como mencionó, el defecto, la falla está entre la comunicación entre el nervio con el músculo, es decir, la unión neuromuscular. Falla la comunicación. ¿Por qué falla la comunicación? Porque baja una proteína, ahí podemos ver una gráfica, baja una proteína que se llama acetilcolina, que es liberada a nivel de las terminaciones nerviosas. Entonces, esta acetilcolina no actúa de manera eficiente sobre el músculo no se puede contraer adecuadamente y esto causa la debilidad muscular. Esta falla se da porque a nivel del músculo los receptores que van a recepcionar esta acetilcolina muchas veces son bloqueados, dañados, destruidos por la parte autoinmunitaria. Quiere decir que nuestro sistema inmunológico produce anticuerpos que destruyen estos receptores, lo van a destruir. Entonces, no hay una buena comunicación, como se recalca nuevamente, entre el nervio con el músculo. Es una enfermedad neuromuscular. Más adelante, doctora, lo vamos a ver, ¿no? con mayor precisión, además con imágenes, ¿no? Para que nos sirva de ayuda, para entender realmente, ¿no?, cómo es esta enfermedad, ¿no? Y de qué forma se ven, digamos, comprometidos nuestros músculos y hasta qué punto se puede convertir en grave, ¿no? Bueno, ahí llega el momento, vamos a conocer un caso, ¿no?, de una persona con miastenia gravis. Me lo diagnosticaron en 2015, pero los síntomas comenzaron en el 2013. Comenzó con el pálpito caído de este lado derecho. Comenzó así, pero era como que iba y venía, y después con el tiempo comenzó como que más seguido. Después con las piernas, me canso al caminar a veces. Para subir las escaleras, un escalón para mí es difícil. Necesito ayuda o a veces que me carguen. Yo primero comencé a ir a postas y fui a un hospital, pero todos me decían que era estrés y sentía que no me hacían mucho caso, hasta que con el tiempo, 2 años después de los síntomas del ojo, me llevan al hospital de emergencia y estuve 5 días internadas y me diagnostican miastenia gravis. Tu enfermedad es miastenia gravis, y le digo, ¿qué es? Y me dice, es una enfermedad que no tiene cura, y es como que fue un baldazo de agua porque te quedas en, ¿qué es eso? Y me dijeron que era debilidad de los músculos y nervios.
Estoy con pastillas, comencé con uno cada 8 horas, pero fue subiendo mi dosis por lo que seguía aumentando la debilidad y ahora estoy uno cada 4 horas. Bien, Sheila entonces es nuestra paciente no diagnosticada con esta enfermedad. Más o menos ella ya nos estaba contando cuáles eran los síntomas, ¿no?, de las personas que padecen miastenia gravis. Este cansancio, ¿no?, generalizado, ya lo decía ella, incluso le cuesta hasta subir las escaleras. Vamos con el primer dato, ¿no?, para poner en contexto lo que estamos diciendo. Ahí, ¿no? Cuando existe miastenia gravis, el cuerpo bloquea una sustancia neurotransmisora, como decía la doctora, llamada acetilcolina, que evita que el paciente pueda realizar la contracción de los músculos. Y esto produce esa fatiga, ¿no? Y vamos con el siguiente dato, ¿no? Porque justo uno de los principales síntomas aparecen en los ojos, ¿no? La gran mayoría de las personas con miastenia gravis desarrollan miastenia ocular en la etapa inicial, afectando a los músculos que controlan el movimiento del ojo y los párpados. Y como decía Sheila, ella empezó así, ¿no?, que sentía el tema en los ojos. Ahora, la parte del diagnóstico es a veces bien complicada, ¿no? Como estábamos conversando, el paciente va a diferentes especialidades, ¿no?, porque no sabe bien lo que le pasa. Y como es una enfermedad infrecuente, a veces es difícil llegar al diagnóstico. Entonces, ella ha tenido 2 años de enfermedad sin tratamiento, ¿no?, hasta que llega realmente a algún sitio en donde, debido a los síntomas que tiene, le pueden diagnosticar, ¿no? Y comienza con una miastenia. Doctor Ernesto, ¿generalmente siempre empieza así la miastenia? Bueno, primero, muy buenos días. Efectivamente, mire, este tipo de pacientes es un paciente, como bien menciona acá Jacqueline, finalmente un paciente con problema que es de tipo neurológico, ¿no? Y el mecanismo de acción es el que está mencionando. Pero uno de los músculos más afectados es el músculo de los párpados y el músculo de los ojos. Entonces, produce tempranamente síntomas oculares. El paciente comienza, como bien mencionó la paciente, a mostrar caída de párpados. Puede ser en un ojo, puede ser en los 2 ojos. Inicialmente pueden no tener visión doble. ¿Esta caída de párpados se produce en poco tiempo, digamos, o el paciente no se va dando cuenta al principio? Tiene características especiales, que es la fatiga. Entonces el paciente, a medida que transcurre el día, comienza a notar más la caída de párpados de uno de los ojos, y si después se asocia a visión doble, esa también aumenta con el transcurso del día. Entonces, para entenderlo, él cuando se siente más cansado empieza a notar que el párpado se le cae más. Se agota el músculo, a eso se refería ella. Perfecto. Entonces, digamos, cuando él está en reposo, ¿el párpado vuelve a su posición normal? Efectivamente. En la mañana, cuando se despierta, a veces no tiene sintomatología, está bien, y de repente en el transcurso del día comienza a presentarla. Entonces, la fatiga es una característica fundamental, importante, porque el diagnóstico al inicio es básicamente clínico. Probablemente ahora va a mencionar la doctora una serie de exámenes para el diagnóstico, no, pero inicialmente es clínico, y muchas veces lo que ocurre es que los pacientes que tienen miastenia puramente ocular, que son las que nosotros vemos inicialmente, no generalizada, solo ocurre en los ojos. En los ojos, y muchas veces si uno le hace pruebas diagnósticas, estas pruebas de laboratorio salen negativas. Entonces tiene uno que guiarse mucho por la parte clínica, tiene que interrogar bien al paciente y tiene que hacerse un examen adecuado, ¿no? Ahora, centrándonos nuevamente en los ojos, además de la visión doble y la caída de los párpados, ¿hay otros síntomas que se pueden presentar en cuanto a los ojos solo? Básicamente son los síntomas importantes. Los principales, ¿no? Así es. Uno de los temores quizás, ¿no?, de los pacientes, y quizás una de las preguntas más frecuentes es si eso les puede llevar a la ceguera con el tiempo. Ya. Bueno, la miastenia no, por sí no. Lo que pasa es que en el diagnóstico diferencial de estas patologías, o sea, cuando uno va a la consulta a un paciente de diversas edades, ¿no?, porque como lo mencionaba, es más frecuente en determinadas edades y en determinadas mujeres, pero se puede presentar desde niñitos pequeños hasta personas mayores, o sea, a cualquier edad. Entonces el paciente, digamos, viene por caída de párpado. Esa caída de párpado puede estar asociada a otras enfermedades, no ser miastenia. Y la visión doble, que se presenta o no en ese caso, puede estar asociada también a otras enfermedades. Entonces nuestro trabajo consiste en tratar de determinar si esa patología
es miastenia o es otro tipo de enfermedad. Por eso trabajamos mucho en colaboración con neurología. Estas son enfermedades que requieren la cooperación de otras especialidades, y a veces no solamente de ellos, porque en el camino encontramos que si es miastenia, ok, los derivamos a ellos para que completen el tratamiento. Muy bien. Ahora, doctoras, ¿por qué se presenta en las mujeres, en nosotras, de los 20 en adelante y en los hombres a partir de los 60? ¿Se sabe la causa? Bueno, las enfermedades inmunológicas, autoinmunes en general, son mucho más frecuentes en nosotras las mujeres, ¿no? Se han descrito varios factores hormonales, básicamente, ¿no? No solo la miastenia gravis, también otro tipo de enfermedades, lupus, trastornos tiroideos, artritis reumatoide, es mucho más frecuente en nosotras las mujeres, ¿no? Respecto al caso clínico que mencionaba la paciente, es muy frecuente que los pacientes también acudan de médico en médico, de especialista en especialista, y actualmente todo se atribuye a que uno esté estresado, que uno esté ansioso. Pero algo que es característico es lo que ella menciona, la visión doble, que ya debe de buscar asistencia médica bien con el neurólogo o con el oftalmólogo, y el subir las escaleras. Como es una enfermedad neuromuscular, afecta principalmente a los músculos proximales de las extremidades, o sea, lo que está más pegado al tronco. Entonces, para los que están en este caso en los muslos, ¿no? Entonces se agotan mucho al subir las escaleras. El diagnóstico, eminentemente, como en todas las enfermedades, sobre todo neurológicas, creo yo, es básicamente clínico, es una debilidad fluctuante. Es decir, durante el día amanezco muy bien, amanezco muchas veces con los ojos abiertos, y durante el día los párpados se van cayendo y quizás en la noche ya está, lamentablemente, la caída del párpado no me deja ver, ¿no? Pero al día siguiente, después que he descansado, he dormido 8 horas seguidas, nuevamente el párpado se repone, se recupera. Entonces esa característica fluctuante nos orienta mucho a nosotros los neurólogos a pensar en la miastenia gravis, ¿no? Y en pedirle otros exámenes auxiliares para confirmar el diagnóstico, la presunción diagnóstica de acuerdo a la clínica, ¿no? Perfecto. Realmente la clínica es lo más importante que tiene. Muy esta bien, y enfermedad. ahora vamos a ver, ¿no?, otros síntomas que suelen presentarse además, ¿no?, de los ojos, por ejemplo, en la cara, en el cuello, en las extremidades, como decía usted. Vamos con el listado de síntomas, ¿no? En el tema de síntomas de cara y cuello, se puede presentar dificultades para hablar, problemas para masticar y tragar, se pueden ahogar también con facilidad, ¿no? Pérdida de expresiones faciales. La familia es la que se da cuenta de la expresión facial, ¿no? Porque ya no sonríe. No sonríe, no mueve, o sea, no tiene la gesticulación que normalmente tenía, ¿no? Así es, ¿no? Y luego debilidad para mantener también el cuello erguido. Sí, los pacientes vienen mirando hacia abajo, ¿no? A muchos pacientes la cabeza se les cae, lamentablemente, por la debilidad de los músculos del cuello, ¿no? Y esto imposibilita, pues, sus actividades cotidianas, ¿no? El masticar, el tragar puede causar que se atoren, que se aspiren, neumonías aspirativas, dificultad para hablar, ¿no? La falta de la articulación de la palabra, ¿no? La paciente que vimos hace un momento se le notaba la disartria, ya no articulan bien la palabra. Inclusive, y con el paso de las uno horas se va agravando todavía. Inclusive uno les pide que cuenten, ¿no? Del 1 hasta el número que llegue, y cada vez se va cansando y cuenta cada vez menos números, ¿no? Muy bien, eso en cuanto a los síntomas de cara y cuello, pero como decimos, los síntomas se pueden presentar también en las extremidades, ¿no? Debilidad en brazos, manos y las piernas también. Pero usted decía, doctora, que es más frecuente la debilidad en los brazos que en las piernas. Que en las piernas, ¿no? Es la estadística, que hay más debilidad, con mayor frecuencia de debilidad en brazos. Ok, perfecto. Y la debilidad en las extremidades, algo que es necesario remarcar, es que más se da en los músculos proximales, es decir, los que están más pegados al tronco, ¿no? Entonces, estos músculos no tienen una buena fuerza y por eso hay la dificultad para levantar las piernas y subir las escaleras. Es muy típico la dificultad. Luego, para peinarse también en los brazos. Todo lo que significa, ¿no? Exacto. Los movimientos finos de las manos muchas veces lo conservan. Y ahí nos damos cuenta realmente que esos movimientos que lo hacemos de una forma mecánica, no automática, ahí somos conscientes de lo que cuesta, ¿no? Incluso algo tan simple como para peinarse o bajar las escaleras, ¿no? Que uno puede ir pensando de todo menos en que está sano, todo se coordina de una manera adecuada. Exacto, muy bien, ¿no? Y ya por último, sí es complicado, ¿no? Los síntomas en el sistema respiratorio, la dificultad para respirar. Claro, la debilidad que se da a nivel del diafragma, de los músculos respiratorios, ¿no? Muchos de estos pacientes, cuando tienen esta dificultad, deben de tener asistencia para la respiración, ventilación asistida, intubarlos. Lamentablemente tienen que ser vistos en una unidad de cuidados intensivos, pero el paciente se recupera. Eso es lo importante, ¿no? Hay una buena noticia en todo caso. El paciente se mantiene muy bien, se mantiene activo con el tratamiento indicado, ¿no? Pero muchas veces
empeora y llega a esa parte de dificultad respiratoria cuando dejan el tratamiento, ¿no? Y luego más adelante vamos a ver, ¿no?, en qué consiste ese tratamiento para que las personas con miastenia gravis pues puedan tener una buena calidad de vida. Hacemos pausa en Junta Médica, pero quédense con esta información del Ministerio de Salud que les va a servir mucho. Es que cuando un enfermo de tuberculosis tose, estornuda o habla, expulsa bacilos de la enfermedad al aire. Debido a su escaso peso, estos bacilos permanecen suspendidos por horas en el aire, pudiendo ser inhalados por otra persona. Por ello, en el transporte público, centro de trabajo, hogar y colegio, abre las ventanas y cortinas para iluminar los ambientes. La luz del día elimina el bacilo. Ventila los ambientes para evitar la concentración de los bacilos. Y si tienes tos con flema por más de 15 días, acude al establecimiento de salud para descartar la enfermedad. Ventanas abiertas contra la tuberculosis. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. En Junta Médica estamos hablando de la enfermedad miastenia gravis. Una de las características principales es el cansancio muscular. Por eso el hashtag que hemos elegido para el día de hoy es ¿por qué me canso? Así que todas las dudas que tengan sobre esta enfermedad autoinmune, envíenles con el hashtag que les acabo de mencionar a las cuentas del programa en Twitter y también en el Facebook. Bien, doctores, continuamos hablando de la miastenia gravis. No vamos a ver ahora otro dato, ¿no?, porque ahora vamos a hablar un poco de cómo se hace el diagnóstico, que ya nos comentaba un poco que tiene que ser clínico, ¿no?, y también cuáles son los diversos tratamientos que pueden realizar las personas o los pacientes no con miastenia. Bien, al inicio los síntomas de miastenia gravis tienden a ser transitorios. Con el paso de los meses tienden a empeorar y llegan a ser más persistentes. ¿Es ahí cuando se puede producir la crisis miasténica? ¿En qué consiste esta crisis? La crisis miasténica es la debilidad, ¿no?, muscular que puede poner en riesgo la vida del paciente. La crisis miasténica generalmente se da porque los músculos respiratorios, tanto diafragma como los costales, se encuentran fatigados. Esto se puede dar porque un paciente que ya tiene diagnóstico deje de tomar los medicamentos o porque lamentablemente no sabía que tenía la enfermedad y se infecta con un problema respiratorio, un resfrío, una neumonía, y esto causa mayor dificultad, ¿no? Los músculos, el diafragma, los músculos costales no se contraen, entonces no se produce una ventilación adecuada. Debe asistir a una emergencia, se debe intubar, conectar al paciente a un ventilador mecánico, ¿no?, y de esta manera poderle administrar el aporte de oxígeno necesaria mientras se le da el tratamiento medicamentoso indicado, ¿no?, de acuerdo a la patología que presente el paciente, ¿no? Ahora, ¿el estrés podría agravar los síntomas? Claro que sí. Claro Siempre que el estrés interviene en todas las situaciones de salud. Es Y hay que un tener- factor de riesgo, Es un factor ¿no? de riesgo desencadenante, agravante. Y no solamente el estrés para el paciente, sino que en este tipo de enfermedades crónicas es muy importante el soporte familiar, ¿no? Que no maltraten al paciente que tiene un diagnóstico de enfermedad crónica, sino que lo apoyen, ¿no? Claro, ¿no? Es cierto, ¿no? En la parte de cuando uno está muy ansioso, muy tenso, se secretan ciertas hormonas, ¿no? Cortisol, adrenalina, que empeoran estas enfermedades autoinmunitarias, y la miastenia gravis es una de ellas que empeora con los cuadros de ansiedad, de estrés, ¿no? Un buen soporte psicológico, emocional de todo el entorno familiar, laboral, ¿no? Ahora, Para este ¿es tipo de posible, pacientes. por ejemplo, que una mujer que esté embarazada le podría transmitir la miastenia al feto? Es una miastenia neonatal, pero en donde los anticuerpos maternos pasan al niño. Y me contaba Jackie que se demoran más o menos 2 años en limpiarse y les tienen que hacer plasmaféresis, que es una limpieza de los anticuerpos, ¿no? Y O que sea, en pueden- este caso pasa al recién nacido, pero no es digamos propio. se cura. O sea, no es que la enfermedad Claro, queda como crónica. Exacto. Gravedad variable, ¿no? Lo que pasa son los anticuerpos a través de la placenta, en algunos casos en mayor gravedad que en otros, pero el paciente mejora, no es propio de la enfermedad del paciente, ¿no? Ahora, ¿hay una miastenia gravis juvenil? No, no existe esa clasificación. No. La miastenia gravis se da, bueno, O sea, en es los, en adultos, general. ¿no? En general, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿el estómago sí no se ve comprometido? Por la enfermedad en sí, no. Más bien podría verse comprometido por los efectos adversos de los medicamentos administrados, ¿no? En cuanto a los medicamentos, como sabemos, esto es una falla entre la comunicación entre el nervio con el músculo. Sabemos que la acetilcolina no actúa de manera eficiente sobre el músculo para producir la contracción muscular adecuada.
Entonces existen medicamentos que inhiben a una enzima que degrada la acetilcolina, que la destruye, ¿no? Entonces se dan medicamentos para inhibir, para que esta enzima no destruya esta acetilcolina, para que haya más acetilcolina y se pueda contraer más adecuadamente ese músculo. Entonces estos medicamentos pueden causar lamentablemente otros efectos adversos en el organismo del paciente que lo toma, que pueden ser náuseas, dolores abdominales, diarrea, salivación, ¿no? Pero dentro de todo pues es valorar riesgo-beneficio, ¿no? Muchas veces son tolerados muy bien por el paciente, se indican poco a poco, se va subiendo además que puede tener estos efectos secundarios. Exacto, ¿no? Ir subiendo poco a poco la dosis de manera escalonada, de tal manera que el organismo poco a poco se vaya adaptando y tolerando el medicamento, que es muy importante para que el paciente pues haga su vida normal, ¿no? Para que pueda comer adecuadamente. ¿Hay algunos medicamentos contraindicados para los pacientes con miastenia gravis? Por supuesto que sí. ¿Cuáles no deben tomar por ningún motivo? Y el paciente debe tener una lista de estos medicamentos y enseñárselos a los otros tratantes. Así es, al odontólogo, ¿no? Al anestesiólogo, porque sí pueden desencadenar una crisis, ¿no? Pero recuerden que el paciente a veces al inicio no tiene diagnóstico. Claro. Entonces, hay una serie de situaciones que le agravan, como mencionó, el estrés, sedantes, alcohol, etcétera, una serie de medicaciones. Para mencionarles un caso anecdótico del estrés. No sé si recuerdan ustedes a Aristóteles Onassis. Claro. Sí, él sufrió una miastenia gravis. Después de que tuvo la pérdida de su hijo, tuvo una serie de problemas, su enfermedad apareció. Se agravó, y se agravó. Los síntomas se hicieron más intensos, ¿no? Así es. Bueno, en cuanto a los medicamentos, pues existen muchos medicamentos que no debe consumir un paciente con miastenia. La cloroquina, que se usa para la malaria, el paludismo, no deben de consumirla porque bloquean aún más la unión neuromuscular. El magnesio. El magnesio tampoco. El magnesio tampoco, que muchas veces hay, bueno, pero en pocas cantidades en el agua, ¿no? En ciertos tipos de agua procesadas. Luego, ciertos antibióticos, aminoglucósidos, gentamicina, las quinolonas, ciprofloxacinas, ¿no? Los betabloqueadores. Los betabloqueadores, ¿no? Propanolol, betalol. Entonces, hay una serie de medicamentos, ¿no? Los sedantes, los relajantes musculares. Y como dice María Luisa, ¿no? La doctora, a mejor apuntar todo ahí, porque no nos voy a pasar ninguno. Cuando acuden a la consulta neurológica se les da una lista, ¿no? Los contraindicados absolutamente, los medianamente contraindicados. En todos es evaluar riesgo-beneficio, ¿no? Cuánto beneficio le damos al paciente dándole ese medicamento y cuánto riesgo asumimos, ¿no? Porque en algunos casos, como los antibióticos, existen actualmente tantos antibióticos que mejor tantas familias antibióticas diferentes que no consumimos pues la que está contraindicada y le damos otro tipo de medicamento. Así es, muy bien. No, ahora sí, doctores, vamos a ver qué más nos ha contado Sheila. La piridoximina sí, todos los que tienen miastenia toman, pero yo estoy en un proceso de desfocalización para que también me den corticoides. Es para que no tenga ninguna infección, porque no puedo tener ninguna infección para poder tomar corticoides. Creo que uno tiene que aceptar lo que tiene. Yo estoy en un proceso en sí de aceptación porque es difícil, porque de un momento a otro no puedes hacer cosas tan simples como correr. O sea, si tienes una salida, a tal hora tú no puedes saber si estás bien o cómo se llama, estás mal. No puedes hacer planes de aquí a una tal hora porque tú no sabes, es aceptar la enfermedad para poder vivir con ella. Es una enfermedad que también afecta mucho emocionalmente. Por supuesto, porque te limita, ¿no? Si bien no duele, te limita a planificar tu día a día, ¿no? Como alguna vez comentábamos en fibromialgia, ¿no? Un paciente de este tipo no puede decir, mañana a tal hora voy a estar, porque no sabe cómo va a estar. No puede hacer unos planes, no puede organizar. Ajá. Lo que para cualquiera es el día a día y es normal, se les dificulta, ¿no? Claro. Por la debilidad que puede presentar, ¿no? Algo que mencionó mucho fue un medicamento que previamente lo habíamos mencionado, que es un inhibidor de la enzima que degrada, ¿no? Ella refiere que se le ha dado eso. Luego también ha referido que se le da corticoides, ¿no? Sí. Que es necesario para estas enfermedades inmunológicas, debe ser administrado por el médico tratante, ¿no? Tomando ciertas precauciones, ya que los corticoides tienen una serie de efectos adversos y en algunos casos cuando son mal dados, ¿no? En mala dosis, incluso puede aumentar la debilidad. Entonces debe de ser tratado por un médico especialista, en este caso por el médico neurólogo, dado que
Es cierto, nosotros trabajamos de manera coordinada con distintas especialidades, dentro de las cuales contamos muy bien con los oftalmólogos, pero se puede complicar, ¿no? Los pacientes se pueden complicar bastante, entonces debemos de hacer un manejo coordinado, incluso con los médicos de patología clínica de laboratorio, para coordinar las plasmaféresis en el caso de crisis miasténica, ¿no? Claro, eso es bueno, ¿no? Y además que los pacientes sepan, ¿no?, que no es solamente un solo doctor el que los tiene que ver, ¿no? Sino coordinada, exacto, porque es una patología neuromuscular que puede afectar diferentes músculos en todo el cuerpo, ¿no? Perfecto, muy bien. Y ahora vamos a ver cuáles son algunos tratamientos, ¿no?, que se llevan a cabo para la miastenia gravis. Hola, esta ruta de la salud nos ha puesto tras la búsqueda de tratamientos para la miastenia gravis. Por eso hemos llegado a la sala San Antonio del 2 de mayo para enterarnos más al respecto. ¡Vamos! Estamos con el doctor Gabriel Pérez, que nos va a contar en qué consiste el tratamiento de la plasmaféresis. Cuéntanos, Gabriel. Bueno, la plasmaféresis es un procedimiento altamente especializado, sí, que se realiza para múltiples enfermedades autoinmunes. En este caso, para la miastenia gravis, específicamente en pacientes que se encuentran un poco delicados, sí, cuando la enfermedad ya compromete la vida. Este procedimiento se trata de hacer un recambio de la sangre, ¿sí? Lo que hace es lavar la sangre de todas las sustancias que dañan los nervios, que dañan la unión neuromuscular, que es lo que finalmente produce la enfermedad. Bien, y al ser una enfermedad crónica, ¿con qué frecuencia debe realizarse el tratamiento? Entonces, la plasmaféresis la realizamos en pacientes, no en todos, sino en pacientes que presentan una descompensación de la enfermedad, ¿sí? Cuando esta compromete la capacidad de poder respirar, ¿sí? Cuando estos necesitan apoyo ventilatorio, ¿sí? En estos pacientes que sí se encuentran bastante delicados, es ahí donde los utilizamos. ¿Y en el caso de niños y mujeres gestantes, existe alguna diferencia en el tratamiento? En niños sí se puede utilizar la plasmaféresis, no hay problema, pero a veces es conveniente poder utilizar otro tipo de terapias, tal vez las inmunoglobulinas, que es un poco más fácil de colocar, pero son medicamentos un poco más caros, sí, son más costosos. En gestantes sí se puede utilizar la plasmaféresis, es bastante seguro, y de hecho hemos llevado bastantes gestaciones con un final feliz gracias a los procedimientos que tenemos. ¿Qué sustancias o químicos se utilizan? Lo que sí se utiliza son los paquetes de albúmina, sí, albúmina, que es una sustancia inerte, por lo que el riesgo de infecciones, la gente a veces tiene un poco de miedo, ¿no? Porque, me van a cambiar la sangre. No, el riesgo de infecciones, de complicaciones es relativamente bajo. Ahora sí, cuéntanos, Gabriel, ¿con qué equipo multidisciplinario cuenta el 2 de mayo para dar total soporte a este tratamiento? Perfecto. La plasmaféresis requiere no solamente de un médico que haga el diagnóstico, que lo indique, sino requiere de un equipo, como bien dices, multidisciplinario, ¿sí? Requiere de los hematólogos, que están bastante pendientes de cómo se manipula la máquina, el cambio de sangre, todo eso requiere el personal de enfermería que está ahí, requiere personal de medicina intensiva o de emergencia, la colocación de catéteres, a veces el soporte ventilatorio cuando los pacientes están muy descompensados, ¿sí? Requiere también soporte nutricional, requiere de un laboratorio, sí, bastante bien equipado, porque como es un procedimiento delicado, sí requiere muchos controles séricos, requiere también de un médico de guardia que esté presente ante cualquier descompensación, ante cualquier eventualidad. Por eso es algo que felizmente se puede llevar en el 2 de mayo. Bien, y para cerrar nuestra ruta de la salud, ¿cómo funciona el tema de las coberturas? Porque la gente debe estarse preguntando, ¿cómo puedo acceder a este tratamiento? Lo bueno es que felizmente el Seguro Integral de Salud sí cobertura el procedimiento en su totalidad, ¿sí? Eso es algo excelente, así que la gente que no tenga miedo, que no diga, ¿cuánto me va a costar? Sino que sí lo cubre, en el hospital se puede realizar sin problema. Excelente, muchísimas gracias, Gabriel. Aquí terminamos nuestra ruta de la salud. Ya saben, pueden acudir para atenderse y tener buenos resultados. Paola, regresamos contigo al estudio. Gracias. ¿No? Nos despedimos de Aura, y buena noticia la que nos ha dicho, ¿no?, que el SIS cubre este tratamiento. Ahora, este tratamiento es solo para aquellos pacientes que están ya, digamos, con un pronóstico más complicado. Claro, la plasmaféresis es cuando lamentablemente los síntomas han empeorado, que los ha llevado a tener dificultad respiratoria. O sea, no todos los pacientes van a llegar a esto, ¿no? Claro, como todo procedimiento invasivo tiene sus riesgos, ¿no? Por ello que en estos casos
los beneficios superan a los riesgos, ¿no? Se colocan, como bien se mencionó, un catéter venoso central, se le conecta a la máquina y de esta manera se limpian los anticuerpos que circulan en la sangre y que están causando daño al paciente, de tal manera que la recuperación es mucho más rápida. ¿Cuánto tiempo tendrían que estar hospitalizados con El este paciente, tratamiento? bueno, se administran generalmente unas 5 a 7 sesiones dependiendo del criterio médico, que se realizan de manera interdiaria, ¿no? Y en paralelo se le van administrando otro tipo de medicamentos que necesite el paciente, otros soportes, ¿no? Pero es bastante bueno, el paciente mejora mucho porque se le limpia la sangre, es un procedimiento como que se le limpia la sangre. Perfecto, ¿no? Y justo ahí veíamos ¿no? a una jovencita que era la que le estaban haciendo ese tratamiento en concreto. Si bien ocurren estos casos tan delicados cuando la miastenia es generalizada, o sea, no debemos olvidar el aspecto ocular, porque mencionó al inicio sobre el problema de si se pierde o no la visión. Así o sea, es. efectivamente la visión no se pierde, pero si en un niño se desarrolla caída de párpado o visión doble, se va a desarrollar un tema que tocamos la vez anterior, que es el ojo perezoso. Así es, ¿no? Entonces, va a tener una inadecuada visión si esta enfermedad no es, diagnosticada a tiempo y no es corregida al tiempo. ¿El ojo perezoso o ambliopía? ¿Es lo Así mismo? es. Ah, ok. Exacto. Y si uno es adulto, que ya, digamos, no tiene riesgo de desarrollar ojo perezoso, etcétera, sí, su calidad de vida se verá afectada porque la visión doble le va a impedir hacer sus labores habituales. Exacto. Y si es mujer, la caída de párpado va a querer Claro, corregirla eso con es una un tema cirugía. estético, ¿no? Le añadimos encima. Ujú. Muy bien, doctores, hacemos una nueva pausa en Junta Médica. Ya regresamos con recomendaciones. Es hora de presentar nuestro segmento Salud en Acción en colaboración con el Ministerio de Salud. Esta vez un informe sobre las convulsiones. El día de hoy vamos a conversar sobre qué hacer cuando tenemos pacientes con movimientos involuntarios, a lo cual le llamamos convulsiones. Se va a mostrar el paso a paso qué hacer ante estos casos. El motivo de ponerlo de costado es para que el paciente, con la saliva que está emanando, no se obstruya la vía aérea. Asimismo, lo importante de observar las manos en la cabeza para evitar que se lesione y nosotros proteger el cuerpo, ya que se puede autolesionar. Estas maniobras ustedes las pueden realizar llamando a alguien, a una persona que está en el lugar para que los apoye. Uno sujeta la cabeza, otro los brazos y otro las piernas. Y usted, con el conocimiento que tiene, puede permitir que esa persona pueda reaccionar correctamente y no golpearse más de lo debido a la convulsión. En estos casos ya no se debe colocar nada en la boca. El motivo por el cual ya no se hace esto es que puede causar un atragantamiento indebido, agravando la emergencia. Por ello, no coloquemos nada dentro de la boca. Estas acciones las puede realizar un personal entrenado como SAMU. Pero ustedes, si están en el lugar y ven este tipo de caso, también pueden realizarlo. Tienen que recordar, en ese momento, mantener la calma. Llamar al 106 SAMU Minsa y si tiene un centro de salud cercano, llévelo sin problema. Lo que va a permitir es salvar la vida de alguien que necesita de su ayuda. Ya han visto cómo se debe auxiliar a una persona, ¿no?, que tiene convulsiones. Y han apuntado además nada de colocarle cosas en la boca, porque es más, pueden complicar todavía la situación. Bien, vamos a ir cerrando ya nuestro tema del día, que es la miastenia gravis, pero nos habíamos olvidado de algo importante, que es la glándula del timo, y cuál es, mejor dicho, la relación que tiene con esta enfermedad. Bueno, se ha encontrado que algunos pacientes tienen el timo crecido. El timo es una glándula que está detrás del esternón y que involuciona. En los niños, en los bebés es grande y va involucionando en los adultos. Pero se ha encontrado en los pacientes adultos que tienen miastenia gravis que este timo está crecido. Así es. Y se considera que es el productor de los anticuerpos. Por eso se hace el estudio y se procede a una timectomía, ¿no? Se saca el timo para que la enfermedad demore más en su proceso, ¿no? Exacto. Evoluciona más favorablemente después de la operación del timo, ¿no? Muchos pacientes tienen timomas, los cuales en sí son una patología benigna, un tumor benigno, pero se debe de estudiar, se debe de buscar en todo paciente con miastenia gravis para poder sacarle el timo.
Importante. Lo más precoz vamos posible. olvidando Así de es, una no, parte sí. fundamental. Ajá. Vamos con este dato y presten atención porque también es muy importante. A ver, lo vamos a ver ahora. Con tratamiento la debilidad muscular tiende a mejorar y los pacientes pueden llevar vidas normales. A veces podrían alcanzar una remisión temporal. Esto de la remisión temporal sería bueno, ¿no? Explicarlo bien. Claro, es cierto, los pacientes que acuden continuamente, bueno, a su tratamiento médico con el neurólogo, ¿no? Se les da tratamientos medicamentosos, tienen que tomar sus pastillas vía oral, pero se mantienen muy estables, hacen su vida completamente normal, ¿no? Pueden trabajar, bueno, en la actividad que planifiquen, ¿no? Muchos de ellos, incluso tengo pacientes que son adultos y cargan peso, desarrollan su actividad completamente normal. Algunos pacientes empiezan con debilidad en los ojos, la miastenia ocular, y después de los 2 años, que más o menos es el tiempo que en algunos pueden generalizar, pero en otros no generalizan, con el tratamiento adecuado, buenos controles, no llegan a generalizar y llevan una vida completamente normal, viajan, trabajan, hacen sus actividades, ¿no? ¿Y se puede producir esta remisión que durante un tiempo no sientan ya los síntomas? Exacto, hay muchos pacientes que no sienten síntomas, pero están medicados. Es una enfermedad crónica. No significa que porque no sientan los síntomas ya se han curado del todo. Exacto, es una enfermedad crónica, es una enfermedad autoinmune, la parte inmunológica está alterada, pero tienen que tomar sus medicamentos. Los medicamentos sí de por vida, ahí no hay Exacto, otro, ¿no? cuando muchas veces dejan de tomar los medicamentos o se infectan, es ahí cuando se complican y llegan a tener esas crisis miasténicas y lamentablemente tienen que abordarse con otros tipos de tratamiento más invasivos como la plasmaféresis, inmunosupresores, corticoides, ¿no? Lamentablemente no se puede prevenir la miastenia. No, es una enfermedad autoinmune en la cual el mismo sistema inmunológico del paciente desconoce a su mismo cuerpo y daña los receptores que están a nivel de los músculos, dificultando la transmisión, ¿no? Nervio-músculo. Por eso no hay una buena contracción y el músculo se fatiga, no funcionan bien los músculos del cuerpo. Así es, ¿no? Para ellos subir un escalón es como correr una maratón. Ernesto nos estaba contando el tratamiento oftalmológico bien interesante, ¿no? A ver, Ernesto, rapidito, antes de que nos vayamos a la pausa. Es muy importante en un paciente que tiene ptosis, caída de párpado o visión doble, primero un adecuado diagnóstico, sea por el oftalmólogo o el neurólogo, número 1. Número 2, algunos pacientes cuando están recibiendo tratamiento no llegan a recuperar al 100% de esta visión doble. A veces el párpado sí se abre aceptablemente, pero la visión doble les puede incomodar. Entonces, en algunos casos, la visión doble? Porque no hay un adecuado alineamiento de los ojos, entonces esa separación hace que el paciente no pueda ver adecuadamente. Por los músculos del ojo. Ya. Nosotros tenemos músculos que hacen que la visión se alinee, ¿no? Pero si estos músculos no funcionan bien, entonces el ojo se va. Pero hay unos pequeños desvíos que quedan y eso lo podemos corregir, por lo menos con el uso de unas gafas con unos aditamentos especiales que se llaman prismas. Entonces, con eso por lo menos les aliviamos la molestia. Claro. Si es más avanzado y no responden al tratamiento, se puede llegar a cirugía, pero es el último paso. El último paso, muy bien. ¿No, doctores? Y las conclusiones finales, ¿no?, sobre la miastenia gravis. Bueno, es que cuando hayan síntomas acudir a médicos para que hagan el diagnóstico, llevar una vida sana, disminuir la cantidad de estrés, ¿no? Tener buen soporte familiar y lo que decía Jackie, ¿no? La remisión del síntoma no significa la curación de la enfermedad, ¿no? Tienen que seguir yendo a sus controles y tomando sus medicamentos. Eso es muy importante. Doctor Barrios. Bueno, agradecerle por invitarnos al programa y como le digo, recalcar que es adecuado siempre ante estos síntomas acudir a un especialista para que puedan tener un manejo. Perfecto. Además de lo mencionado, lo más importante para el paciente con miastenia es la adherencia al tratamiento, no dejar el tratamiento. Lamentablemente a veces quieren consumir sustancias que no están permitidas y empeoran totalmente y algunas veces pueden ser fatales, ¿no? Pero si llegan a tiempo al hospital, ¿no?, donde se puede atender, salen completamente de ese evento desagradable, ¿no? Pero lo más importante, adherencia al tratamiento. Perfecto, muy bien, agradecemos a los doctores, pero no se van, atención, porque se van a quedar aquí en el último bloque. Como ya les había anunciado al inicio, vamos a hablar de nutrición, de loncheras saludables, porque, señores, somos lo que comemos. Ya regresamos con ello.
eso de las 10, 11 de la mañana, como que nos empieza a entrar un poco de hambre, ¿no? Y a veces no sabemos qué comer, cuál es lo más saludable, ¿no? Y otras personas puede que les guste muchísimo el café y se toman 3, 4, 5 tazas al día. Vamos a ver qué tan saludable es esto, señores. Y para ello hemos invitado a la nutricionista Verena Aro, ¿no? Porque ella nos va a explicar cuáles deben ser las loncheras saludables en niños, ¿no? Y también los snacks que podemos llevar los adultos pues al trabajo, por ejemplo, ¿no? Bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tenemos unas cuantas cosas, hay muchísimas opciones, pero hemos puesto unas cuantas nada más. Exacto. De hecho, bueno, primero empecemos con el tema de las loncheras saludables. Si bien es cierto, los niños tú sabes que están en etapa de desarrollo y crecimiento, es sumamente importante incluir alimentos formadores, alimentos energéticos, que es lo que va a dar al niño toda esa energía para que pueda estar en el colegio, ¿cierto? Que pueda rendir, ¿verdad? Exacto. Y también los alimentos que, por ejemplo, podemos encontrar las verduras, ¿no? Son también los reguladores, que también van a ayudar bastante. Por ejemplo, aquí tenemos en la versión, ¿no? Digamos, en bruto, ¿no? Ese es el emoliente. Exacto. Es el emoliente que está mezclado también con la linaza. Entonces, empecemos más o menos cómo podría ser una lonchera para que las mamis y los papis puedan ver en casa, ¿no? Bueno, justamente como tú decías, tenemos el caso de la linaza. En realidad, muchas personas no saben qué refresco se les puede mandar a los niños porque a los niños generalmente no les gusta mucho el agua. Si bien es cierto, es muy importante, pero también hay que dar otras facilidades, ¿no? Porque de hecho me conviene mucho más que mi niño también consuma algún tipo de líquido. Y no optemos por bebidas azucaradas. No, sin duda eso sí no está en una lonchera saludable. Entonces, ¿no? la linaza es una buena opción. Optamos, por ejemplo, la linaza, ¿no? Que está, es bastante buena. Y también podremos optar, por ejemplo, por, en algunos casos, se podría optar por la leche o en todo caso el yogurt, ¿no? Acá, bueno, por ejemplo, hemos traído un poquito de leche. Los lácteos también. Exacto, pueden ser los lácteos. Son alimentos que nos van a ayudar para el crecimiento. Es sumamente importante. Verena, algo que no puede faltar, entiendo que es la fruta. Sí, claro, la fruta también es sumamente importante, pero, por ejemplo, tenemos el caso de las mandarinas, tenemos, que, bueno, son ricas en vitamina C, tenemos la manzana, que incluso la manzana acá ya la tenemos cortadita, pero en realidad lo ideal sería mandar la manzana entera, porque sí, si no porque se va empieza a oxidar, ¿no? Como hemos visto aquí, lo hemos hecho para que ustedes lo tengan de ejemplo, ¿no? De que si cortamos la manzana, ustedes pueden ver que a los pocos minutos ya empieza a negrearse, ¿no? Entonces lo mejor es llevar o mandar en todo caso la manzana entera. O en todo caso, por ejemplo, algunas mamis de repente tienen hijitos súper chiquitos y lo que dicen, bueno, no, prefiero yo mandárselo cortadito. Picadito. Se le puede mandar picadito, pero sí rociando con un poquito de limón. Y con eso evitamos que se ponga de ese color. Evitamos el tema del pardeamiento, exacto. Entonces, esa es una de las opciones. Hay otra infinidad que también puede ser el plátano, ¿no? De hecho, en el adulto es totalmente distinto, ¿no? Porque dicen, ay, que el plátano engorda, pero después ya vamos a ver esto. Pero en el caso del niño sí se le puede mandar el plátano, incluso un plátano manzanito, que es del tamaño de un dedo. Entonces es mucho, ya está una ración mucho más pequeña. ¿Los frutos secos también se les podría enviar Los frutos secos también se les puede mandar a los niños. Ahora, hay que saber dependiendo de qué edad, ¿no? Porque también a veces se pueden, porque como son chiquitos, se pueden atorar. Entonces hay que evitar eso, ¿no? Podemos hablar de chiquitos de 5 o 6 años en adelante que se le puede enviar una porción pequeña, ¿no? Que claro, por ejemplo, tenemos pecanas, almendras, nueces, que son sumamente importantes también para el desarrollo del cerebro. Encontramos omega 3 y omega 6, que es sumamente necesario también en esta etapa principalmente. Ahora, recordemos, de hecho, el tema de la lonchera no reemplaza el desayuno. Muchas mamis y muchas personas piensan, ¿no? Bueno, mi hijo sale apurado, viene la movilidad, se tiene que ir volando. Sí, está bien, pero en casa, sin duda, debe consumir el desayuno y después la lonchera. Ya saben que no reemplaza absolutamente al desayuno. Claro, ¿no? Recuerden que el desayuno, el almuerzo y la cena son las 3 comidas fundamentales que nunca se deben reemplazar. Pero en el niño incluso pueden ser 5 más, porque recuerda que también la lonchera media mañana y de repente si se queda en el colegio para alguna actividad física, también tiene que consumir algo. Exacto. No, pero a lo que voy es que son el desayuno, el almuerzo y la cena son las fundamentales que nunca se deben reemplazar por otros alimentos. Eso ¿no? jamás. Exacto. De hecho, lo recomendable es comer 5 veces al día, ¿no? Sí, claro que sí. Ahora recordemos, en el niño hay básicamente cuatro vitaminas, minerales, por decirlo así, que son sumamente importantes. Hablamos del calcio, hablamos del hierro, hablamos de la vitamina A y también hablamos del zinc. Todas van, en realidad hay más que son importantes, pero sobre todo en etapas de desarrollo son sumamente importantes. El zinc para un tema del desarrollo. Hablamos también ¿Dónde del podemos calcio. encontrar eso? Encontramos el zinc, por ejemplo, bueno, acá también he traído chocolate.
que también podemos encontrarlo, pero en un negro. chocolate, exacto. Ajá. Entonces lo encontramos ahí, lo encontramos también en pescados, en huevos, ¿no? En una alimentación variada lo podemos encontrar. La vitamina A que lo encontramos en las verduras, zanahorias, brócoli, espinacas, incluso en el mismo hígado también lo encontramos. Encontramos también el calcio, por ejemplo, en este caso tenemos el queso, ¿no? O incluso la leche, el yogurt y el hierro, que es sumamente importante. Entonces, ¿sería una buena opción darles, por ejemplo, un pancito con queso? Mira, puede ser un pan con queso que incluso podemos ponerle un poquito de albahaca o un poquito de tomate. Entonces, ahí vamos incluyendo de alguna manera las verduras, ¿no? El queso es súper rico. O sea, la mayoría de los niños, bueno, les encanta. ¿Pero qué tipo de queso? ¿no? Porque a veces nos dicen que están muy procesados. Hablamos ¿no? del queso fresco. El queso fresco. No hablo de un queso fresco light ni nada de eso. El queso Hablo fresco del queso normal. fresco normal. Que podemos comprar en el mercado. Sí, claro, efectivamente, pero siempre y cuando hay que tener en cuenta la conservación del queso, porque si no también de repente tenemos que tener un lugar de confianza. ¿no? Pero también sería bueno, Verena, aclarar el tema de las porciones, ¿no? No porque están en crecimiento les vamos a mandar un montón de comida. No, claro que no. Ajá. En realidad para un niño estamos hablando de una porción de un pan y este tamaño está perfecto. Hay distintos tamaños de panes, pero en el caso del niño está perfecto un pan de ese tamaño. Puede ser, por ejemplo, queso, podemos incluir incluso el pollo, ¿no? Podemos ponerlo con una mayonesa casera, pero es a base de yogurt natural. Entonces, que ahí aporta un sí poquito cambiamos, de proteína también. Exacto, y un poco de grasas que también es importante. Y las grasas ¿no? buenas. La palta también le podríamos La añadir, palta, ¿no? podemos poner aceitunas, podemos poner huevitos de codorniz si de repente no le gustan los huevos normales, ¿no? Pueden ser los huevitos revueltos. Hay un sinfín de opciones que se pueden optar. Por ejemplo, 4 huevitos de codorniz equivalen a un huevo de gallina, para que las mamis de repente puedan mandar Tengan con una idea, lonchera. ¿no? De las porciones. Exacto. Pero no se preocupen, señores, porque vamos a tener siempre este segmento de nutrición, así que todas las dudas, mamis, papis, que ustedes tengan sobre qué enviarles a sus hijos al colegio o qué darles de comer, por ejemplo, no a media tarde, pues las vamos a descubrir aquí con nuestro segmento de nutrición. Vamos a dejar un poquito de lado, ¿no? Las loncheras para los niños, porque ahora vamos a hablar, ¿no? Los snacks para los adultos, ¿no? Y una buena forma, ¿no? digamos, de matar a ese gusanillo, ¿no? A media mañana es justamente con los frutos secos, ¿no? Exacto. Y yo quiero aprovechar para invitarles aquí a los doctores. De repente ya tienen hambre también, ¿no? Así que aquí les dejo, ¿no? Un snack para que ustedes vayan disfrutando. Yo me voy a llevar uno también, ¿no? Para ir comiendo mientras converso con Verena. Perfecto. Mira, en realidad es un tema bastante tocado porque muchos adultos de repente están siguiendo un régimen de alimentación, qué sé yo, o de repente tan solo un tema de mantención de peso. Entonces es justamente en el trabajo donde de repente a veces pasan los carritos con un montón de opciones que no son saludables y uno peca, y ¿no? ahí es donde uno peca. Entonces, opciones sencillas, opciones didácticas que de repente una persona pueda llevar al trabajo. En el trabajo generalmente pasamos la mayor parte del tiempo, entonces sí podríamos llevarnos de repente una cajita, una caja de leche en realidad, o puede ser leche evaporada, la leche que la persona Y la desee. dejamos ahí. La dejamos ahí. refrigerador. E incluso, por ejemplo, si eres intolerante a la lactosa, lo que podrías también consumir es una leche de almendras, una leche de coco. Hay otras opciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos servirnos un vaso de 150, de 200 mililitros y lo que le podemos poner es un poquito de café, ¿no? Si Un de poquito. repente hablamos solamente un poquito, te hablo de una mitad de cucharadita. ¿Es recomendable, por ejemplo, a las personas que toman 2 o 3 vasos de café al día? No hay ningún problema con tal que consumas, por ejemplo, 2 tazas de café al día, no hay ningún problema. Ahora, veamos que no haya ninguna patología de por medio. Una persona que de repente sufre de hipertensión, que sufre de alguna enfermedad, sería ideal, lógicamente, ahí sí se tiene, hay otras opciones, ¿no? Puede ser el Porque café también, ¿no? descafeinado. Mientras más tazas tomemos, también más azúcar le podemos echar, ¿no? Eso es relativo, porque, por ejemplo, tenemos opciones para poder endulzar la stevia. La ¿no? panela, tenemos la stevia y San tenemos la Capen, panela, que son las opciones más saludables que tenemos. A ver, y rapidito, Verena, ¿qué otras opciones podemos llevar, ¿no? Al trabajo? Me encanta, esa es la opción favorita. El Porque chocolate. es dulce, ¿no? Y mata Sí, el gusanillo. claro. De hecho, aparte que sí, siempre, por ejemplo, los lunes podemos empezar con una barrita de chocolates, que de hecho el chocolate tiene bastantes polifenoles, son antioxidantes y a la vez también tiene sustancias que lo que ayudan es a generar la hormona de la felicidad, que es la endorfina. Por eso todos dicen, ¿no? Que comemos chocolate y nos pone felices. Así es. Claro ¿no? Y que estoy sí. segura de que cuando acabemos el programa todo el mundo se va a pelear por comer el chocolate. Yo la primera. Yo también. Bien, Verena, podríamos seguir conversando mucho más todavía sobre el tema de los snacks y la alimentación saludable, pero ya nos tenemos que ir. Pero no te preocupes porque vas a seguir, ¿no? Contándonos más adelante, ¿no? ¿Qué podemos hacer realmente para llevar una vida saludable y feliz, ¿no? Yo me estaba comiendo unos manís, pero ya me dio sed, así que voy a tomar un poquito también de... Emoliente, de emoliente, muy bien. Señores, nos vamos. Quédense con la programación de TV Perú. Nos vemos. Chao.